Seguidamente me complace presentarles a todos ustedes a nuestra asesora técnica Marta Lucía Castañeda, quien les va a brindar los resultados, el informe de resultados de las lecciones aprendidas en uso y acceso de energías renovables. Los dejo con ella porque ya esta es la última charla y les pido el último esfuerzo para que ustedes puedan disfrutar más y poner atención de esta charla. Bueno, muy buenas tardes. ¿Les funciona? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, digamos que este ejercicio que nos ha trabajado en el día de hoy Orlando irá a constituir una especie de versión 1.1 de la guía, como quiera que en la consultoría que realicé el año pasado entre septiembre y diciembre, trabajamos una primera versión de la guía metodológica desarrollada, con miras a poder evaluar unas lecciones aprendidas que fueron objeto de recolección a lo largo de esos 3 meses que les comento. Bueno, mientras vemos la presentación, les comento que para buscar estas lecciones aprendidas se recurrió a varios, digamos, estrategias, entre las cuales está pues poder ubicarlas con el conocimiento que se tiene de las instituciones que están trabajando los temas de eficiencia energética con las diferentes... es que vamos a proyectar esta. Sí. Bueno. No sé, no estaba acá. Sí, acá. Esto me pone aquí. En primer lugar, pues se hizo una recopilación de las instituciones que están trabajando el tema de eficiencia energética o de energías renovables en los diferentes países, buscando en diferentes instancias, digamos las instituciones oficiales, ministerios, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, universidades y otras empresas también proveedoras de servicios, gremios. Y con base en esa información primaria se empezó a circular pues la encuesta que más adelante les voy a mostrar para poder acopiar las lecciones aprendidas. La presentación pues tiene una parte de contexto regional que vamos a pasar rápidamente porque ya en el curso del día se han hablado algunos de estas estadísticas y bueno, pero forman parte del informe, pero van a dar como una idea general de cómo es el tema en la región. La metodología tiene que ver con la guía que, como les comento, será una primera versión, una versión 1.0, que fue la que pudimos aplicar y que con los aportes que ustedes han realizado en el taller de hoy, podremos mejorar para que tenga un mejor espectro de análisis. Luego vamos a ver los resultados aplicada esta metodología y finalmente unas conclusiones. Bueno, estamos hablando que la región andina la conforman estos 5 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y estamos hablando de una extensión de territorio de 469 millones de hectáreas, de los cuales 129 son de superficie agrícola que podremos considerar territorios rurales. Estos territorios rurales en sus actividades productivas generan 347 millones de toneladas de emisiones de CO2. En cuanto a los temas energéticos, los 5 países de la región tienen una capacidad instalada de 55.380 megavatios. Y de esa oferta instalada de energía, solamente el 18.5 corresponde a una oferta renovable. Otros indicadores de la región, pues está el tema de la población. Estamos hablando de 129 millones de personas, de los cuales el mayor país en población es Colombia, con 47, y pues ahí está la distribución porcentual de cada uno de los países.
En cuanto al comportamiento económico, las cifras macroeconómicas son positivas, todos los países de la región tienen un buen desenvolvimiento, con un crecimiento en promedio alrededor del 5% en su Producto Interno Bruto. El caso pues más relevante es el de Perú, que ha tenido mejores crecimientos en los últimos años. Algunos indicadores de energía. El acceso a la electricidad como porcentaje de la población que accede está en promedio en el 90%, ahí están las diferentes distribuciones. El mayor acceso lo tiene Venezuela y el menor lo tiene Bolivia. Es decir, de esos 129 millones de habitantes de la región, más o menos unos 12 no tienen acceso a la electricidad. En la siguiente gráfica pues está la capacidad instalada, como les comenté, en total son unos 55.000 megavatios, y el país con mayor capacidad es Venezuela, el menor es Ecuador. En cuanto a los consumos, en concordancia con la capacidad instalada, el mayor consumidor es Venezuela y el menor consumidor es Ecuador, dado pues tanto en términos de que la mayor parte de la población es en el caso de Venezuela urbana, y en el caso de Ecuador pues el tamaño mismo de la población hace que el acceso pues pueda ser un poco mejor. Rápidamente, las matrices energéticas. En general todos nuestros países tienen una matriz energética no tan diversificada, centrada en combustibles fósiles y en hidroenergía. En general, todos tienen un alto porcentaje del componente hidroeléctrico, a excepción de Venezuela, que su mayor generación Venezuela no, salieron diferentes los colores, pero bueno, en Ecuador está mucha parte de turbogás, que es el 47%, turbovapor el 17%, con lo cual sería el mayor país con este tipo de influencia, y Venezuela sí tiene el 47% en hidro. Alguna cosita rara salió porque tenían los mismos colores para poder ver la diferenciación. Bueno, eso como en cifras generales para dar un panorama de lo que es la región en términos de población, de territorio rural y de matriz energética. Señora. Interconexión eléctrica, es decir, por ejemplo, Colombia tiene alguna interconexión eléctrica en la zona de frontera que Venezuela le vende para que podamos abastecer a la parte del Bichá y de estos departamentos limítrofes. La metodología ya la explicó esta parte como el grueso, el marco conceptual, la explicó anteriormente Orlando, y tiene que ver con que el hecho mismo de introducir energías renovables en los proyectos hace que haya un cierto nivel de desarrollo, un nivel medio de desarrollo en la inclusión de las energías renovables. Y sin embargo, la evaluación que se haga con los criterios que ustedes ya muy bien estudiaron, debe llevar a que se llegue a un nivel de sostenibilidad en la implementación de las energías renovables. Entonces, vamos a pasar esta. Y en la metodología sigue un esquema de ir evaluando las experiencias recogidas, que como les digo, se emplearon diferentes métodos de búsqueda de esas experiencias a través de internet, llamadas telefónicas, consultas personales, correos electrónicos y algunas visitas a las entidades para poder hacer ese acopio de las experiencias. Esas experiencias, en primer lugar, tuvieron una primera fase que fue como de habilitación, de ver cuáles sirven para efectos de hacer el análisis. Después de que se hizo esa habilitación, se procedió a hacer la caracterización aplicando los criterios de elegibilidad. ¿Sí? Las experiencias que pudieron surtir estos criterios de elegibilidad, que de acuerdo a lo expreso en la guía metodológica, si fallaban en uno ya eran excluidas para proceder al siguiente análisis. Las que fueron elegidas fueron luego posteriormente pasadas por la rejilla de los criterios de verificación. Y esas experiencias que pudieron ser verificadas luego fueron tabuladas y fueron parte del informe. Entonces aquí están los criterios que ustedes acaban de trabajar, que ya vieron, tanto los de la primera rejilla, que es la de elegibilidad, como los de la segunda rejilla, que es la de verificación. El esquema de calificación que se aplicó tanto para los de elegibilidad como para los de verificación en esta primera
digamos, versión de la guía, habla de un criterio que solamente contempla una calificación de cumplimiento total del criterio con un puntaje de 3, un cumplimiento parcial, con un puntaje de 2 y un cumplimiento nulo, es decir, un incumplimiento del criterio calificado con el número 1. Esta que les voy a presentar ahora es la ficha de caracterización que se utilizó para recoger las experiencias y lecciones aprendidas. Muchos de ustedes la recibieron y muchas gracias a quienes colaboraron con el diligenciamiento. Primero, pues recoger la información básica de la institución u organización informante, para poder también con esta información ubicarla en algún tipo de territorio rural, en un país, y también caracterizar el tipo de organización que ha desarrollado o que informa la lección aprendida o la experiencia en energía renovable, si bien era del gobierno, la academia, una agencia de cooperación internacional, una ONG, una fundación o algún otro tipo de organización. Con base en esto, pues también tomamos el contacto de quien respondía a la encuesta para efectos de alguna aclaración en caso de ser necesaria. En un segundo punto, tratamos de mirar a qué tipo de energía correspondía la experiencia que se estaba documentando. Entonces, si correspondía a una experiencia solar, de energía eólica, de energía hidráulica, considerando en el tema hidráulico las pequeñas centrales hidroeléctricas, que para el caso de las experiencias acopiadas se consideran hasta de 50 megavatios, y la energía mareomotriz, aunque no hubo ningún caso en esta recolección de ninguna experiencia de este tipo de energía. En el tema de bioenergía, pues se consideraron los que provienen de productos cultivados, residuos o biomasa en general. Y el tema de energía geotérmica, tampoco hubo ningún caso concreto de este tipo de energía en la recolección que se hizo. Y bueno, algún otro, entre estos otros, muchas de las respuestas estaban en cuanto a los híbridos, solar eólica o diésel solar. El siguiente punto, quería ver un poco cuál es la cobertura geográfica y en qué periodo se ejecutó la experiencia. Para efectos de la recolección de información, tomamos desde el año 2000 hacia el 2014, 2013, porque fue el año pasado, las experiencias que se acopiaron, para darle un margen en el tiempo. También se indagó sobre los objetivos estratégicos de la experiencia o lección aprendida, qué se pretendía, dentro de qué marco o programa se desarrolló, y en general cuáles eran los objetivos estratégicos que se perseguían. De igual forma se detallaron cuáles fueron los indicadores de desempeño y los resultados relevantes. Aquí la idea había sido inicialmente poder, digamos, agrupar, pero los indicadores reportados eran muy disímiles y no había forma de consolidar la información. Entonces, pues digamos, más bien hacia tener indicadores, se orientó la respuesta hacia los resultados que se obtuvieron con las experiencias. Bueno, luego se solicitó el monto de la inversión, tanto el presupuesto que se había empleado en el logro del proyecto, como si estaba en ejecución, cuánto llevaba ejecutado. Este punto fue muy difícil de que se contestara, realmente no se tuvo la información, la mayoría de los que respondieron a la encuesta no vieron los valores, por muchas razones, en algunas pues digamos por algún tipo de confidencialidad y en otras porque de pronto la experiencia o el proyecto hacía parte de un proyecto macro y no estaba bien desagregado a qué valor podría corresponder el proyecto. En cuanto a la regionalización, pues cabe anotar que se dividieron los países tratando de hacer eco a lo que pide la guía de hacerlo en la sistematización de acuerdo a los territorios rurales. Entonces se trabajó como está puesto allí. En el caso de Perú y Ecuador se delimitó a las regiones de sierra, costa y selva amazónica e insular. En el caso de Colombia, llanos, costa y montaña, pues para el caso nuestro mejor llamado andina, región andina. En Bolivia, altiplano, valles, trópico, Chaco y Amazonía, y en Venezuela, caribeña, andina, llanos y Amazonía.
Pues de esta manera se regionalizaron los territorios rurales para efectos de la sistematización. Luego se indagaba sobre la tecnología de conversión energética que está o fue utilizada en el proyecto con sus componentes tecnológicos y su finalidad. Y luego finalmente ya arrancábamos a evaluar los criterios de elegibilidad de la experiencia o lección aprendida. Para el caso se le pidió a los que se les envió la encuesta hacerlo como una autoevaluación, que luego fue recalificada de acuerdo a la información suministrada pues por parte mía, como parte, digamos, de poder quitarle un poco de subjetividad, porque pues en general las lecciones aprendidas todas fueron positivas, nadie nos brindó una información de alguna lección aprendida por algún caso fallido, algún proyecto que no haya llegado a feliz término. En general los proyectos todos pues tenían, digamos, un buen resultado, y esos fueron los que se reportaron. Algunas instituciones, de hecho, después de haber hecho una lista previa y haberle solicitado información sobre proyectos específicos que se habían encontrado en la web, seleccionaron los que sí querían reportar y los otros los dejaron al lado por algunas circunstancias en su desarrollo. Entonces, una vez aplicados estos criterios, como les digo, si alguno de ellos, de los primeros criterios de elegibilidad se incumplía, la experiencia pues se dejaba de lado, y a las que pasaron se les aplicaron los criterios de verificación. Los resultados, como lo había mencionado anteriormente Orlando, logramos en esos meses buscar e identificar 294 habilitadas, es decir, que cumplieran los criterios mínimos, que estuvieran en territorios rurales, no fueran experiencias en zonas urbanas o en ciudades, que tuvieran relación con actividades productivas, que serán una digamos, de las partes más difíciles de identificar, porque muchas de las experiencias pues no es claro, no es evidente si han aportado a las actividades productivas. Uno en principio intuye que si hay acceso y hay una actividad agrícola o agropecuaria en la zona, es probable que el tener la energía haga que el campesino o el productor pueda llegar a usarla para mejorar sus procesos. En algunos proyectos sí era evidente la orientación hacia el desarrollo de procesos productivos o el apalancamiento de estos. De esas 294 se eligieron 174 y pasaron esos criterios solamente 46. De acuerdo a los territorios rurales, ahí está más o menos cómo fue la distribución. Me tengo que poner las gafas, que no veo. La mayoría están ubicados en la región andina, montaña y sierra. Es decir, esos son la parte de los territorios de los países que tienen mayores experiencias en el tema de energías renovables. Muy pocos en el Amazonas, muy pocos en los llanos, y los demás, casi en la misma proporción que en la zona andina, son los que están en las costas. En cuanto al número de experiencias o al porcentaje de experiencias realizadas por país, el mayor número correspondió a Ecuador, que tiene pues bastante información publicada y que sobre todo estuvo orientada hacia lo que son pequeñas centrales hidroeléctricas. Hay bastantes proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en construcción o en operación en Ecuador. El siguiente país pues fue Colombia, le siguió Perú, y luego Bolivia, y en el último lugar estuvo Venezuela. En Bolivia muchos de los proyectos identificados, y cabe aquí agradecer al Viceministerio de Energía que nos remite los proyectos, muchos son proyectos como de tipo sombrilla, producto de cooperación internacional y con la gran participación del gobierno, que pues tienen en sí mismos muchos proyectos individuales, pero están, digamos, bajo el marco de un proyecto grande de cooperación. Bueno, de acuerdo al tipo de organización ejecutora, la mayoría de experiencias corresponde a lo que en la encuesta se marcaría como otro, y en ese otro estarían empresas privadas, empresas prestadoras de servicios públicos, proyectos o multinacionales. Sí, o sea, el sector, básicamente podríamos hablar que es sector privado productivo. Ese es el gran número de experiencias las que están
ejecutadas por este tipo de instituciones o de organizaciones. El gobierno ocupa el segundo lugar con un 15%, y luego las ONG con un 4%, que en general las ONG lo que hacen es operativizar proyectos de cooperación internacional. De acuerdo al tipo de energía renovable revisada, como podemos ver, el mayor porcentaje es hidroeléctrica, considerando, como les digo, solamente lo que son micro y pequeñas centrales hidroeléctricas. Le sigue la bioenergía, luego está la energía solar, luego la eólica, y en último lugar está la cogeneración, que fue otro de los reportados en más o menos gran medida, mareomotriz, geotérmica, no hubo ningún tipo de experiencia recogida. Bueno, entonces, aplicando los criterios, estos son los resultados. Aplicando esos primeros criterios que ustedes han revisado, de criterios de elegibilidad, donde está la inclusión, la asertividad, la replicabilidad o la réplica, el impacto tecnológico, el socioeconómico y el ambiental, y la gestión del conocimiento, pues los resultados de haber analizado todas estas experiencias nos da como resultado que el mayor incumplimiento en estos criterios está dado en lo que es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento fue el responsable o el criterio responsable de que muchas de estas iniciativas no pasaran a la siguiente matriz o rejilla de evaluación con los criterios de verificación, porque la información encontrada es deficiente, porque no hay evidencias de que se haya generado apropiación de las comunidades en cuanto al conocimiento del proyecto, del tipo de energía que se ha implementado. Esos, digamos, que fueron como los criterios que se usaron, y esa fue el primer resultado del paso de esta rejilla. Las experiencias que avanzaron después de evaluar los criterios de elegibilidad y que fueron trabajadas con la rejilla de criterios de verificación, tuvieron el comportamiento que está allí mostrado, donde los subcriterios, digámoslo así, del criterio de creación de condiciones de competitividad fueron los que fueron calificados de forma más baja, al igual que el acceso en los criterios de creación de condiciones de acceso para todos los tipos de energía. Noten que el criterio fue evaluado teniendo en consideración diferentes temas, pero para efectos de la presentación hemos tomado de acuerdo al tipo de energía. Entonces, tanto si se trata de proyectos de bioenergía, de energía eólica, hidráulica o solar, que fueron de las experiencias que pasaron a ese segundo margen de calificación con los criterios de verificación, la situación fue esa. Condiciones de competitividad y condiciones de acceso son las menor o las más mal calificadas, pues, para el efecto. Aquí está una tabla de cómo fueron los criterios, y ahí está por país. Entonces ahí podemos ver en la tabla para cada país las experiencias que se evaluaron, cuáles tuvieron mejor comportamiento, teniendo en cuenta, como les digo, que esta calificación para efectos de esta primera evaluación se hizo considerando la calificación de 1 a 3, como les expliqué inicialmente. Igualmente, cada uno de estos criterios en cuanto a entorno, tecnología, costo-eficiencia, fueron ponderados, como así lo exponía la guía, considerando el mismo peso ponderado, es decir, todos tenían una aplicación del 33%, y esos fueron los resultados. Aquí lo podemos ver para otros tipos de energía, pues para cada tipo de energía, y los demás criterios, el de emisiones, recursos naturales, recursos renovables. Y bueno, grosso modo, esos son los resultados de la aplicación de la rejilla, de la guía, de la metodología y de los criterios, siguiendo el grado, digamos, de calificación que se había propuesto en esta primera versión de la guía metodológica. Como conclusiones, están allí expuestas y han sido, pues, objeto de lo que se ha hablado hoy todo el día. El acceso a la energía de la población en la región andina va a estar directamente relacionado con esa posibilidad que tengan los habitantes de los territorios rurales de acceder
Las áreas no interconectadas son las que van a poner la diferencia en esos más o menos 10 puntos porcentuales que deben ser surtidos para lograr la universalidad del acceso. El uso de las energías renovables con sistemas autónomos y de pequeña capacidad se concentran en zonas aisladas y son tal vez la única oportunidad que hay de que haya acceso en esas zonas. No es posible pensar, por los costos que esto implica, que vayamos a poder interconectar zonas que realmente están muy aisladas. Los costos no varían y no, digamos que no tendría ningún sentido hacerlo. El desarrollo de combustibles, que está pues muy en auge en nuestros países, es una nueva oportunidad para los territorios rurales, es decir, no debe mitificarse que el uso de los biocombustibles pueda tener alguna implicación negativa, siempre y cuando no perjudiquen lo que es la seguridad agroalimentaria, pero en cambio sí, bien planeados, bien planificados, van a traer desarrollo para estos territorios rurales, como lo demuestran los casos en Colombia y en Perú. La participación de la comunidad y su apropiación de los proyectos son básicos para el éxito y el uso y la sostenibilidad de las energías renovables. Ya se mencionó, lo comentaron varios de ustedes, si la comunidad participa desde la formulación de los proyectos, es muy probable que la apropiación se dé y estos proyectos tengan continuidad. Si no, van a estar, digamos, sujetos a la vida o permanencia de los recursos que están cofinanciando. Los emprendimientos de las empresas privadas, que en general pues están dados hacia grandes inversiones y grandes desarrollos en energías renovables, deben incorporar más a la comunidad, no solamente en lo que es la contratación como mano de obra, sino también en otro tipo de programas que les permitan mejorar su calidad de vida y que se desarrollen dentro de un marco de responsabilidad social empresarial. Eso debería ser algo que, sobre todo en algunos de los tipos de contratos que se están desarrollando en nuestros países, deba imponerse para que haya esa realmente inclusión en estos proyectos grandes. Bueno, muchos de los países están organizando su marco normativo, como bien se comentó, aquí estamos estrenando también la ley, la nueva ley de energías renovables, y casi todos estos marcos están favoreciendo la inversión privada, especialmente la inversión extranjera, para que haya generación y abastecimiento de energía a través de las fuentes renovables. Pero para que esto sea una realidad debe haber seguridad jurídica y sobre todo que los contratos que se hagan sean a largo plazo por las inversiones que ellos representan. El tema de la inclusión social es también muy importante tenerlo en cuenta para que las comunidades apropien los proyectos, se beneficien y en general haya desarrollo regional. Hay que considerar temas técnicos como las diferencias regionales, las condiciones ambientales, socioeconómicas y también culturales cuando se trata de la replicabilidad de los proyectos. Algunas de las experiencias que fueron revisadas tenían ese fallido intento de imponer una tecnología que se pudo implantar a cierta altura y luego en regiones altísimas sobre los 3.000 metros sin ningún tipo de consideración total, un fallo total y una desconfianza de la población hacia estos sistemas de generación de energía. Bueno, en primer lugar debe seguirse trabajando en lo que es el acceso, pero debería acompañarse, y las políticas así lo deberían sugerir, hacia fortalecer el mejoramiento en los ingresos de los productores, para que asimismo se mejore también la calidad de vida, y para esto pues lo único que debe hacerse es apoyar los procesos productivos, así sean de forma individual o de forma comunitaria. Es necesario contar con el equipamiento necesario para utilizar los servicios energéticos en las actividades productivas. Esto puede ser determinante para mejorar los ingresos. Allí es donde también entraría el tema del financiamiento, el financiamiento de los equipos, para que se puedan de verdad implementar esos proyectos productivos, que haya mecanismos de financiación, como pues aquí tenemos el ejemplo de Codensa, que Codensa es la distribuidora de energía, y en muchos sectores apoyó, por ejemplo, los motores eléctricos en los trapiches paneleros para la molienda, los financió a través de la factura, y esa es una forma de que está el acceso y hay la oportunidad de obtener los equipos para poder hacer los desarrollos productivos. Otro tema es el de los impactos ambientales.
En general, pues las energías renovables son amigables con el ambiente, no obstante, hay que tener en cuenta que algunas de ellas, sobre todo las que tienen que ver con energía hidráulica, pueden verse afectadas por el cambio climático y también pueden tener impactos ambientales y sociales a la comunidad. Hay muchos conflictos por la instalación de proyectos hidroeléctricos. Las energías renovables en los territorios rurales, particularmente la solar y la eólica, en pequeña escala se han desarrollado con el concurso de la cooperación internacional y esa es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Es necesario seguir organizando proyectos que aprovechen estos recursos y que permitan llevarle energía a las zonas aisladas que de otra forma pues no van a tener posibilidades. El problema de la sostenibilidad, que también se ha mencionado hoy a lo largo del día, es importante prever desde un comienzo cómo va a ser esa apropiación y ese manejo de los proyectos de energía cuando quedan en manos de la comunidad, por lo que desde las primeras etapas de los proyectos debe viabilizarse cómo va a ser la sostenibilidad, debe preverse cómo se va a sostener estos proyectos. Y bueno, esta es los resultados de esa primera aplicación de la guía metodológica, siguiendo digamos, esa primera instancia de evaluación. Entre las recomendaciones que se hicieron fue ampliar y ponderar diferentes los criterios para poder tener un mayor espectro en la calificación y es lo que gracias a ustedes pues vamos a poder avanzar. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bueno, después de estas elocuentes palabras de Marta, muchas gracias nuevamente por acudir al llamado del ICA para presentar los resultados de lo que fue la aplicación de esta guía metodológica. Quedamos entonces hasta acá en el día de hoy, lo hemos clausurado, por lo menos mañana hay otra jornada más a las 8 de la mañana, para que todos estemos dispuestos y tengamos ya la conclusión definitiva. Quiero agradecerle a todos los participantes que estuvieron hoy y que participaron y se sumaron a las dinámicas de grupo. Y a los invitados especiales que ya se nos fueron, que estuvieron exponiendo al principio de este día, también mi sincero agradecimiento. Hay una sorpresa. Don Luis, ¿tienes algunas palabras para ahora? ¿No? ¿A qué hora? Excelente, entonces tenemos una interacción más, una oportunidad más para compartir. Un aplauso para todos ustedes.